Buenos días. Antes de entrar en tema, yo creo que después de la canción que hemos cantado, que el Señor es Padre para nosotros, vamos a tener un momento de oración y di ahí donde está, Señor, gracias porque además de otras cosas eres un buen Padre para mí. Te damos gracias, Señor, que podemos llamarte Padre a través de la obra de Jesús, Señor, y estamos aquí formando parte de tu iglesia y formando parte de tus hijos. Gracias, Señor, por el día que viniste a nuestra vida y llevarnos a una relación personal y creciente contigo y llamarte Padre. Ahora somos tus hijos y tú nos cuidas y tú tienes control y cuidado de cada uno de nosotros. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos a los que están viéndonos desde otros sitios, desde otros lugares del Polo Norte, el Polo Sur, desde Rusia, hasta Ucrania, Argentina, etcétera. Bueno, no es para tanto. Aquí, a las afueras de Sevilla. Bien, bueno, estamos con una serie sobre la Iglesia y la verdad es que el libro de los Hechos, si habéis leído... Por supuesto que sí. Si alguien todavía no ha leído la Biblia, le aconsejamos que lea el libro de los Hechos porque es un libro que nos habla de lo que pasó después de que Jesús nos dejase. Entonces es un libro de historia de la Iglesia, de los primeros cristianos, pero además de eso, un libro de historia es un libro de eclesiología. Eclesiología es la ciencia que estudia la Iglesia, que es la Iglesia, cómo funciona, cómo se organiza, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida de la Iglesia se estudia en una asignatura que se llama eclesiología. Y el libro de los Hechos, pues es un libro también de eclesiología. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo Jesús cumple la promesa que hizo de que yo edificaré mi iglesia. Él prometió a los discípulos que él iba a edificar la iglesia y entonces el libro de los Hechos nos dice cómo lo iba a hacer, cómo lo hizo realmente, ¿de acuerdo? Entonces eso iba a ocurrir en el futuro y el libro de los Hechos nos dice cómo él ha cumplido y cumple su promesa tal como prometió de edificar la iglesia. Hoy vamos a mirar un pasaje muy interesante y muy práctico que habla de la estructura, del liderazgo, de la organización, de la administración de la iglesia. Hablamos mucho de la iglesia, pero todos esos son elementos que también tienen que ver con la iglesia, ¿de acuerdo? Ya hemos visto hasta aquí el nacimiento de la iglesia, cuando nació la iglesia, la misión que tenía la iglesia, ir por todo el mundo predicando el evangelio, la capacitación de Dios a la iglesia, del Espíritu Santo. No podéis hacer nada sin la guía, sin la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, esperad en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, el poder de la iglesia, el mensaje de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que la iglesia tiene que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues hemos visto el mensaje de la iglesia, el testimonio de la iglesia, que tenían buen testimonio con los vecinos, etcétera. Las actividades que perseveraban cada día en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esas eran las 4 actividades de la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Pues eso, ¿de acuerdo? El crecimiento de la iglesia, cómo la iglesia crecía. Y hoy, como decía, vamos a ver el liderazgo, la organización y la administración de la iglesia, entre otras cosas, porque yo creo que este es un pasaje que da muchísima información, no solamente lo que vemos a la primera vista, la primera lectura. Hay muchas cosas aquí. Yo no sé si podemos tocar en un mensaje, pero vamos a verlo. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Lucas está relatando lo que está pasando, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y ahora aquí Lucas nos dice lo que pasa después. Como decía, da un resumen, es como nos presenta como un sumario para que veamos lo que está pasando hasta ahí. Entonces, en un versículo nos da otro sumario, otro resumen de las consecuencias de esta situación. Dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora ya la clase sacerdotal, ¿de acuerdo? Ya empiezan a considerar a Jesús como el Mesías, a
a escuchar el mensaje de la Iglesia, el poder de la Iglesia, etcétera, y empiezan a entregar su vida a Cristo, los sacerdotes, la clase alta en aquel momento. Eso era una victoria, eso era un paso muy importante. Ese es el quinto resumen que va haciendo Lucas a lo largo del libro. Entonces, lo que a simple vista, lo que vemos aquí es que aquí hay como un problema que surge, y está bien porque, como decimos, la Biblia no oculta nada. O sea, aquí hay un problema, surge un problema en la Iglesia, pero a veces los problemas no son lo que realmente parecen, no son lo que parecen. Vamos a ver, los problemas pueden ser oportunidades, tremendas oportunidades para cambiar y para crecer. De hecho, el resultado de la resolución de este problema fue que la Iglesia creció grandemente. Entonces vamos a ver, vamos a abordar este pasaje desde ese punto de vista que he dicho de la administración, la organización, el liderazgo, todo eso, cómo se resuelven los problemas en la Iglesia. Vamos a ver en primer lugar cuál era el problema que se estaba planteando. En segundo lugar, cuál es la solución que proponen los apóstoles. Y en tercer lugar, cuáles son los resultados de esa decisión. ¿De acuerdo? Estamos titulando este mensaje como la administración de la Iglesia, cómo la Iglesia se organiza y cómo la Iglesia se administra. Pero también podríamos titularlo que las decisiones se toman y se resuelven problemas. O sea, a veces los problemas no se resuelven solo, hay que tomar decisiones. Y en este caso era una decisión que hubo que tomar para resolver un problema que surgió. Así que los problemas se resuelven tomando decisiones, ¿de acuerdo? En todos los ámbitos de la vida, ¿no es verdad? Está ahí el problema, pero ya vamos a dejar pasar el tiempo, ¿no? A veces complica. Entonces hay que tomar decisiones para intentar resolver y solucionar ese problema. Entonces vamos a ver el problema, después, como decía, la solución y las consecuencias de esa decisión. Dice que el problema, dice Lucas, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí Lucas menciona a dos grupos, ¿no? A los griegos y a los hebreos. ¿Qué quiere decir esto? En la sociedad de aquel tiempo había dos grupos enfrentados y dos grupos divididos. Estaban los judíos, como dice aquí, los hebreos, el grupo de los hebreos. Esto es la sociedad, ¿de acuerdo? En la sociedad de aquel tiempo. Pues los hebreos eran los judíos de sangre pura, para que me entendáis, que viven en Israel, que hablan hebreo y que mantienen la cultura y las tradiciones de los judíos. Todas las fiestas, todo, ¿me entendéis? Era gente muy apegada a la tierra, a su idioma y a sus tradiciones. Estos son los hebreos. Después, por otro lado, están los judíos. Son judíos, pero que han emigrado, que se han ido fuera, ¿de acuerdo? Que han asumido el idioma griego, porque el idioma griego es el que se hablaba en todo el mundo conocido, los romanos, los griegos, etc. Y entonces ellos vuelven a su tierra, pero hablan otro idioma, no tienen tanto apego a la cultura judía, porque vienen de otras culturas, ¿de acuerdo? Y tampoco tienen tanto apego a las tradiciones que eran tan importantes para los hebreos, ¿me entendéis? Entonces, esos son los griegos. Entonces, hay un grupo de los griegos que son judíos, pero podríamos decir, por lo que he explicado, y los hebreos que son ahí. Pues bueno, eso es como, poniendo un ejemplo nacional, como los catalanes y los vascos de primera, de sangre pura, y aquellos que son catalanes y vascos de segunda porque no son... ¿Veis? Entonces, eso ha estado en el mundo siempre, ese enfrentamiento entre los pueblos por el idioma, por este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso pasaba, fijaros que no es nuevo aquí, sino que eso pasó en aquel tiempo ya estaba pasando. ¿Y qué pasa? Que parece ser que cuando ellos conocen a Jesús, cuando ellos se convierten, cuando se hacen cristianos, parece ser que esa diferencia pues se mantenía dentro de la Iglesia. ¿Vale? Es como otro ejemplo, es como el que es independentista, ¿de acuerdo? Y se convierte y ahora va a una iglesia evangélica y ahora hay allí otro que no es independentista y se convierte y va a la misma iglesia evangélica. Tenemos dos tipos de personas que tienen puntos diferentes, distintos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Mantenemos esa división que está fuera en la sociedad y que no debería estar dentro en la iglesia? Porque no debemos discriminar a nadie porque, ¿me entendéis? Entonces eso, parece que eso se seguía manteniendo dentro de la iglesia y parece ser que hay una discriminación, yo digo entre comillas, parece ser que un grupo se queja de que hay al liderazgo, a los apóstoles, vamos a verlo luego, de que sus viudas no están siendo atendidas como merecían, como debían.
¿de acuerdo? La palabra aquí es discriminación, desatención en la distribución diaria. Vamos a explicar eso, lo que quiere decir. Mira, el tema de las viudas y los huérfanos es sumamente importante. En el Antiguo Testamento, Dios dice que es el defensor de las viudas. O sea, las viudas no tenían derechos, no tenían una paga, ¿me entendéis? Cuando quedaban viudas quedaban desprotegidas y muchas quedaban en la pobreza porque no tenían medios para subsistir. Y Dios dice que el pueblo de Israel, de los diezmos y las ofrendas que se cogían, tenían que atender a las viudas, que tenían que sostener económicamente a las viudas y a los huérfanos, y porque eran incapaces por sí solos de ganarse la vida. Y la Iglesia tomó esto como un principio cristiano y cubrió, fijaros qué bonito, cubrió las necesidades de las viudas y de los huérfanos de la Iglesia. ¿Y cómo cubrió eso, esa necesidad de esas personas que estaban desatendidas socialmente? Pues a través de las ofrendas, a través del dinero que los cristianos aportaban cuando vendían una casa, como decíamos. Pues una parte de eso era para proveer de alimentos a las viudas y también a los huérfanos. Así que las ofrendas se usaban para eso, para cubrir esa necesidad, entre otras. Y aquí vemos que se les daba alimento, distribución diaria. Puede ser que ofrecieran una comida, como hay muchas iglesias que ofrecen una comida semanal para la gente con necesidad. Puede ser eso de servir a las mesas, de servir una comida a las personas más desprotegidas, pero puede ser también que estaban dando comida a esas personas porque no tenían recursos económicos. ¿De acuerdo? Y entonces, ante esa situación, dice, esa aparente discriminación que decían que tenían, dio lugar a una queja, a una murmuración. La palabra que aquí se emplea es murmuración, es hablar detrás de alguien. ¿No? Esa queja se expresa mediante la crítica y mediante la murmuración. Es la misma palabra que se usa para cuando los israelitas murmuraron de Moisés. ¿De acuerdo? Murmuraban de Moisés: mira dónde nos has traído, estamos en el desierto, no estamos tan bien como estábamos en Egipto, mira lo que tenemos que comer aquí, cuando allí teníamos cebollas y ajo, etc. Bueno, pues es la misma palabra, ¿de acuerdo? Y lo están haciendo contra los líderes de la iglesia, o sea, están haciéndolo contra los apóstoles, que eran en ese momento, cuando dice el texto, lo estábamos diciendo en una predicación, que ponían las ofrendas a los pies de los apóstoles. Lo que quería decir que los apóstoles eran los que en ese momento tenían la responsabilidad de tomar decisiones económicas. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de repartir el dinero que se recogía. Por lo tanto, están haciendo una crítica a las decisiones que los apóstoles están haciendo en relación a la distribución de los alimentos para la viuda. Así que se suponía que, desde su punto de vista, que este repartir, esta distribución tenía que ser equitativa, y parece ser que los apóstoles pues no lo están siendo. ¿De acuerdo? Y entonces murmuran y se quejan contra ellos de una manera inapropiada, porque no es la manera de resolver los problemas, mediante la crítica, ¿no? Pero bueno, yo realmente, cuando yo me acerco a este caso, yo no creo que el problema fuese deliberado, aunque sucediese. ¿De acuerdo? Y que los apóstoles hicieran realmente un ejercicio de discriminación de unas viudas en contra de las otras. ¿No? Yo no lo veo eso. Yo no veo eso, ¿no? Pero sea como sea, realmente aquí surge un problema. Y Lucas, que es muy listo, nos dice realmente cuál es la causa del problema. Nosotros no tenemos que empezar, ¿por qué sería? Él nos dice que como creciera el número de discípulos, por lo tanto, esa causa no estaba en el mal hacer de los apóstoles, en la mala intención de los líderes al repartir el dinero a las viudas, sino estaba en el crecimiento numérico de los discípulos, que la iglesia era enorme, ¿de acuerdo? Hemos dicho que pasaron en poco tiempo de ser 12 a 120 cuando estaban con Jesús. En el aposento alto eran 120, cuando Pedro predica son 3.120, y después vemos que se convierten en 5.000, sin contar hombres y mujeres. Eso podrían ser 10.000. ¿De acuerdo? En muy poco tiempo, en muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no era lo mismo cubrir la necesidad de 3.000 o de 120, ¿de acuerdo? Ya 3.000 es más complicado, 3.000 personas. Y mucho más complicado cubrir la necesidad de 5.000 o de 10.000 personas, ¿de acuerdo? Entonces las necesidades, a medida que la iglesia crece, también las necesidades
se multiplican, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, las viudas, y yo siempre me he preguntado, no sé vosotros, sobre, muy bien, ¿de cuántas viudas estamos hablando? ¿No? Las viudas eran desatendidas. ¿Cuántas viudas serían? Pues bueno, yo he hecho una investigación. Me he ido al Instituto Nacional de Estadística en España y de acuerdo a esa estadística, el número de viudos en España llega a casi 3 millones de personas. De ellos, 2 millones, casi 500.000 son mujeres, o sea que los hombres se mueren antes que las mujeres, y los hombres son 586.000, lo cual quiere decir, así, haciendo un cómputo, podríamos decir que el 10% de la sociedad española son viudas. Por cada 10 personas, una es viuda. Por cada 100, pues así vamos sucesivamente. Así que esto no es, ¿me entendéis? Esto no es palabra de Dios, pero es interesante ver el volumen de necesidad a cubrir por parte de los líderes de la Iglesia. Y si más o menos esta estadística, ¿me entendéis? Es para tener una idea. Pues lo que digo, pues cuando eran 120 creyentes, pues habría como 12 viudas, el 10%. Cuando eran 3.120, pues habría, más o menos aplicando esta estadística, 312 viudas. Cuando había 5.000, pues habría como 500 viudas. Y si eran 10.000, pues había pues 1.000 viudas. 1.000 viudas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos imaginar a los apóstoles cada día cogiendo la furgoneta y yéndose al Costco a comprar comida para luego llevarla en las cajas al local de la iglesia, algunos cocinando para la comida para las viudas, otros empaquetando los plátanos, las naranjas, el arroz, ¿me entendéis? Para hacer 1.000 cajitas para dárselas a las 1.000 viudas que estaban haciendo cola en la puerta de la iglesia. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir, si vemos esto, que esto ya era imposible de atender por parte de 12 personas. Y por mucho que se esforzasen, alguno iba a estar descontento, ¿o no? Y alguno iba a estar desatendido. Así que yo creo que el problema no era realmente espiritual, de discriminación por parte de los apóstoles, sino yo creo que era un problema administrativo y estructural. Administrativo y estructural. No es lo mismo administrar y cubrir las necesidades de una iglesia de 12 que una iglesia de 120, que una iglesia de 3.120, que una iglesia de 5.000. Y finalmente dice el texto que era una multitud, con tan solo 12 personas que además de eso tienen que dar estudios bíblicos, tienen que visitar, tienen que ir al hospital, tienen que preparar el grupo pequeño, tienen que predicar el domingo, ¿me entendéis? Todos los días, ¿me entendéis? Entonces, claro, esto era ya algo que había que hacer algo o por el contrario tendrían más problemas. Pues ese es el problema. Es un problema que dice Lucas que surge no por la discriminación, sino por el crecimiento, y la Iglesia tiene que adaptarse al crecimiento que tiene en ese momento. Según una estructura cuando somos 10 y que se repita cuando somos 1.000, vamos a tener problemas. Ya lo veremos eso, ¿no? Ahora, la solución. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad, pues, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mirad, ya los apóstoles tienen la solución. Los líderes tienen que ir por delante. No, ¿entendéis? Esta vez pasa con los políticos. Además, muchas veces la sociedad va por delante de los políticos y no debería ser así. El líder, ellos ya tienen la solución y proponen la solución. No dice: mira, estamos aquí hecho un lío, no sabemos qué hacer, qué pensáis que deberíamos hacer con este problema que nos ha surgido. Entonces, los apóstoles ya tienen la solución y es interesante que el enfoque que ellos tienen es administrativo y no es espiritual. O sea, en ningún momento ellos se paran y dicen: bueno, vamos a ver, aquellos que se quejan, oye, vamos a una reunión, hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quejas? Vamos a ver cómo podemos arreglarlo, mira, habla con el hermano, resuelve tu problema. No es un problema espiritual la propuesta de ellos. Ellos proponen una solución administrativa, que es la que realmente está causando el problema. ¿De acuerdo? La iglesia ha crecido, el número de necesidades de la iglesia ha crecido, el número de las viudas ha crecido, no podemos estar en todo.
¿de acuerdo? No podemos atender a todas las necesidades por mucho que queramos y aunque queramos siempre habrá alguien al que no podamos atender. Por lo tanto, dado que nuestra principal prioridad debe ser dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra, vamos a buscar personas que puedan asumir este trabajo que nosotros solos no podemos realizar. Por lo tanto, les proponen a la iglesia que busquen hermanos de entre vosotros, a 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, los apóstoles, de esta función, de esta responsabilidad, de este trabajo, y les demos esa autoridad para hacer eso, que nosotros antes estábamos haciendo. Así que, como decíamos al principio, Jesús no les deja, cuando dice, venga, ahí está la iglesia en el mundo, no les deja un manual escrito, vamos a ver, cuando tengamos un problema de las viudas, a ver, la página 27, ¿qué es lo que dice aquí sobre el problema? No, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, y lo voy a hacer a través de la obra del Espíritu. Por lo tanto, es bueno que veamos cómo Jesús lo hizo. Ya que no había un manual y tampoco había una iglesia al lado, que ahora tenemos una ventaja. A veces dice uno, oye, estamos pasando por una situación que estáis haciendo vosotros. Oye, mira, nosotros estamos haciendo esto y os funciona así, funciona muy bien. Bueno, mira, vamos a probarlo. Ellos no tenían una iglesia a la que mirar para copiar lo que estaban haciendo o cómo resolvían los problemas que surgían con las viudas, ¿me entendéis? Entonces, estaban en pañales, estaban ahí comenzando, ¿de acuerdo? Y realmente cumpliendo esa promesa de Jesús, ¿no? Cómo Jesús está moviendo a través de su Espíritu a los apóstoles en esta dirección de, oye, no podéis seguir vosotros solos haciendo este trabajo, hay que buscar gente que cubra esa necesidad para que vosotros os centréis en lo que realmente tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Que ven que es un problema administrativo, pues convocan a la gente de los discípulos, tienen un diagnóstico ya del problema y proponen una solución. Ellos ya saben cuál es el problema, ¿de acuerdo? Dice que no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El problema es que ellos estaban haciendo una cosa que les estaba quitando de hacer lo que realmente ellos debían hacer. Entonces proponen esa solución. Buscad pues, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Hay otra gente que tiene que hacer esto. Nosotros no podemos seguir, porque va a seguir dándose el problema de la atención a estas personas, porque nosotros solo no podemos con eso, ¿vale? Entonces, los apóstoles establecen, además de esa solución, unos requisitos, ¿de acuerdo? No vale cualquiera. Allí había 10.000 personas y las 10.000 no valían. O sea, tienen que tener 3 requisitos fundamentales. Tienen que ser de entre vosotros. Esto quiere decir que no podía ser alguien que no era convertido, alguien que no pertenecía a la iglesia, alguien que fuera de la iglesia o que viniera. Tiene que ser alguien que ya estaba entre ellos, que era conocido por ellos, que formaba parte de esa iglesia. El número de personas, 7, estableció, no sé por qué. Algunos se preguntan, bueno, ¿por qué 7 y no 8? ¿De acuerdo? No se sabe. Pero bueno, un grupo que consideraban que podían ocuparse de la administración y la atención de este grupo de viudas. Y los requisitos que deben tener esas personas es que tenían que tener buen testimonio. Esto tiene que ver con cómo me ven los demás, cómo me comporto, cómo actúo ante los demás. Buen testimonio ante todos, que sean llenos del Espíritu Santo, o sea, que sean personas maduras, ¿de acuerdo? Y que sean sabios. Que sean sabios para tomar una decisión tan importante, ¿de acuerdo? ¿A qué viuda voy a dar el dinero? Porque eso lo tienen que decidir ellos, no la iglesia. Ellos tienen que decidir, primero los apóstoles, más adelante, cuando vemos las cartas pastorales, dice Pablo a Timoteo que realmente atienda a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque había viudas que se aprovechaban de esto. Y tenían recursos, ¿entendéis? Tenían medios. Entonces hay que probar que las viudas realmente reúnan requisitos adecuados para darle esa ayuda o para ponerle ese plato en la mesa. Por lo tanto, hay que ser sabio para administrar ese dinero destinado, de acuerdo, a las viudas. Sabios, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Ahora, los apóstoles se encargan, ya que tienen esos requisitos, se encargan a estas 7 personas. Dice, a quienes nosotros encarguemos de este trabajo. O sea, la decisión final de encomendar ese ministerio, esa responsabilidad, no es de la iglesia, es de los 12. Son los 12 los que van a encargar a esos 7 a traspasarle la cartera, para que me entendáis. Hasta aquí nosotros íbamos al Costco
Y ahora tenéis que ir vosotros. Oye, ¿cómo hacíais? Mira, pues tenéis que coger cajas de cartón y poner un poco de fruta, un poco de leche, un poco, ¿me entendéis? Traspasarles a esos 7 y podríamos decir nombrarles en sus cargos. ¿De acuerdo? Los apóstoles hacen eso. Y los apóstoles delegan esa autoridad a la iglesia para buscar, dado que han dado esos requisitos a esas personas, y cuando las encuentren, los presenten ante los apóstoles, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles. Y entonces son los apóstoles los que los instituyen en sus cargos. Esto es, a los cuales, de acuerdo, presentaron ante los apóstoles, quienes orando los apóstoles les impusieron las manos. O sea, después de orar, mirad, cuando Jesús escoge a los 2 de la importancia, a veces tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, tú estás en un departamento de la iglesia, estás en un ministerio y quieres buscar colaboradores, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Necesitas alguien te ayude con algo, necesitamos gente para los diferentes ministerios. Antes de nombrar a alguien, vamos a orar, que es lo que hizo Jesús. Antes de escoger a los 12, estuvo toda la noche en oración. Y vemos aquí que antes de nombrar, darles el título, la autoridad y el cargo de estos 7, dice que los apóstoles estuvieron orando. O sea, esto no es una decisión que se hace a la ligera, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es una decisión muy importante porque mira la responsabilidad que van a tener estos 7. Son responsables de repartir el dinero a las viudas. Tienen que saber que este es un dinero del Señor. ¿Cuáles son las realmente viudas, las que merecen esa ayuda por parte de la iglesia? Descartar a aquellas que quieren aprovecharse de esa circunstancia, ¿me entendéis? Entonces vamos a orar por esto, que esta es una decisión sumamente importante. Y después de orar, dice que les imponen las manos. Bien, esto es algo que aparece en la Biblia. ¿Y esto qué quiere decir? La imposición de manos era una señal visible de encomendación y de nombramiento hacia una tarea específica. Cuando Pablo y Bernabé se van de misiones, se van a las misiones, no se va, oye, mira, que yo quiero ser misionero, oye, a la iglesia, oye, mira, que oréis por mí, que me voy de misionero, pero oye, pero no lo sabíamos, ni siquiera hemos podido estar orando. Eso no se hace así no funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacía la iglesia, una vez que identificaban a las personas, es ponerlas en oración, y entonces, en este caso, los apóstoles les imponen las manos, que era un gesto y una señal para que todos vieran allí, todos los que estaban viendo, que estos son ahora los que van a tener que coger la furgoneta y preparar la comida. Que nadie les dijera luego, oye, ¿a ti quién te ha dado a ti permiso para darle a esta viuda y no a esta? Yo creo que deberías darle a esta, ¿me entendéis? Entonces, era una señal de nombramiento y de encomendación y de transmisión de autoridad. Cuando uno da a otro una responsabilidad, también tiene que darle autoridad para hacerla. ¿Verdad? Y tú le dices, oye, te puedo encargar de esto, y ahora cada decisión que tiene que tomar te tiene que consultar, eso es como un cuello de botella. O sea, esa persona tiene un nivel de autoridad, pero que también está sometido a otra autoridad. Todos en la iglesia estamos sometidos a una autoridad que está por encima de nosotros. Ninguno de nosotros es la última autoridad, ¿de acuerdo? Y todos sometidos a la autoridad de la cabeza, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, están delante de la gente, están diciendo, estos 7 son los que van a hacer lo que nosotros hemos estado haciendo y se van a encargar de eso. Era una señal también de asociación con ellos, apoyo a la obra que ellos iban a hacer. Eso es también la imposición de manos. Una señal de asociarte con... Tú no estás yéndote con ellos a la China de misionero. Tú no estás yendo a Costco, tú no estás yendo a repartir la comida o a preparar la comida, pero yo estoy contigo, aunque no esté. Que sepas que no estás solo, ¿de acuerdo? Te apoyamos en la obra que vas a hacer. Y era también una señal, cuando imponías las manos a alguien, de invocar la presencia y el poder de Dios sobre esa persona que ahora tenía una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, Señor, esta persona es la que tú has dirigido, que sea la responsable, Señor, ayúdala, ¿entendéis? Esas 3 cosas son lo que significaba la imposición de manos. Bien, una vez hecho eso, dice que los apóstoles se enfocan en lo que realmente tenían que hacer. Y nosotros vamos a persistir, ocuparnos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por lo tanto, la función apostólica era fundamentalmente espiritual, no administrativa. En un periodo de la iglesia les tocó hacer todo eso, pero a medida que la iglesia va creciendo ya no deben hacer todo eso. Deben ocuparse otros de eso, porque su función es principalmente espiritual y no administrativa.
si nos ocupamos en cosas administrativas, o sea, si los apóstoles hubieran dicho, oye, mira, es verdad, aquí hay un problema, mira, no vamos a dormir por las noches. Los 12 nos vamos a turnar y vamos a tomar, yo qué sé, para mantenernos despiertos, porque no queremos que ninguna viuda se quede. Venga, vamos a 2 furgonetas, yo qué sé. No, ¿me entendéis? La función principal de ello era la oración y el ministerio de la palabra, que no era solamente predicar, era enseñar, discipular, formar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver entonces el resultado de esa decisión administrativa, que pensamos que fue una buena decisión. Siempre que tomamos una buena decisión, pues el resultado es positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Dice aquí que como consecuencia de eso, yo decía que cada resumen que da Lucas siempre trata de responder a lo que había pasado antes, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esa decisión, dice que crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se centraron en que eso pasase. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Por lo tanto, esa decisión que ellos tuvieron administrativa tuvo efectos muy positivos para la Iglesia. Se remedia el problema, ¿de acuerdo? Las necesidades se cubren. A partir de ahí nadie se queja de que las viudas están siendo desatendidas. Los diáconos atendieron ese área, los apóstoles se centraron en su área y como consecuencia las necesidades se satisfacen, se cubren, la palabra de Dios se extiende porque se está predicando, se centran en eso, la iglesia va creciendo y se multiplica y los sacerdotes se convierten. Bien, una buena decisión, ¿de acuerdo? Ante los problemas hay que tomar decisiones y si tomamos buenas decisiones pues tendremos buenos resultados en todos los sentidos. Pero como decía, ya termino aquí, este pasaje nos da mucha información y principios sobre cómo debe funcionar la iglesia. En primer lugar, voy a deciros varias cosas ya así prácticamente para que veamos todo lo que podemos extraer de este pasaje. En primer lugar, hay que tomar decisiones. Las consecuencias de no tomar decisiones es más conflicto. Hay que tomar decisiones y a veces decisiones administrativas y hacer esos cambios que hay que hacer por parte de quien tenga que hacerlo, en este caso por los apóstoles, porque si no lo hacen, si ellos no toman esa decisión, la iglesia se hubiera dividido. O sea, el grupo hebreo se desgaja del grupo griego, ¿me entendéis? Se hubiera provocado realmente una división de iglesia, porque consideraban que había discriminación de una parte hacia la otra. Entonces hay que tomar decisiones. A veces también, la segunda cosa que extraemos aquí, los problemas tienen una causa que no es la que parece. O sea, a veces algunos problemas tienen un fondo estructural o administrativo y no tanto espiritual. ¿Me entendéis? Por ejemplo, puede que haya cosas que no funcionen, y que nos gustaría que fueran mejor en la iglesia, pero no es porque queramos que sean peor, es porque a veces falta el dinero para cubrir esa, porque otra cosa también podría ser que esas viudas eran desatendidas porque no había dinero en la caja. Si no hay ofrendas, ¿cómo vamos a atender las necesidades? ¿Me entendéis? Pero a veces no es un problema espiritual. A veces detrás de un problema puede haber una mala organización. Y hay que abordar ese problema administrativo, ¿de acuerdo? Para cubrir esas necesidades. En tercer lugar, la falta de organización y previsión acarrea problemas. Siempre. O sea, ¿no? La falta de organización y previsión acarrea problemas. En un sentido, hay que ir a Mercadona a comprar comida para que haya comida que luego podemos, porque si no hemos ido a comprar, no hay comida para hacer. O sea, hay que ir a veces por delante, ¿no? O sea, que me vienen 10 a comer, pues bueno, pues tengo que comprar comida. Esto es así. La falta de organización en todos los ámbitos y la falta de previsión realmente terminará ocasionando problemas, sea cual sea el sitio. En tercer lugar, no tenemos que tener miedo, los cristianos y las iglesias, a los cambios. O sea, muchas veces esto se ha hecho así por largos años, por largos siglos y así debe seguir. No. O sea, no tenemos que tener miedo a los cambios. Ni los apóstoles tuvieron miedo a hacer algo que nunca se había hecho, ni tampoco la iglesia. Por lo tanto, no tenemos que ser miedosos a cambiar y a probar cosas. En cuarto lugar, los partidismos nunca son buenos dentro de la iglesia. O sea, está bien que tú seas del Betis y tú seas del Sevilla.
O sea, y todos juntos en el Señor. Pero si tú vas a llevar eso al enfrentamiento, ya nos estamos equivocando. Tú puedes tener una posición política, el otro puede tener la otra. Pero por encima está la unidad de la Iglesia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese partidismo de que yo soy de aquí, yo soy del este, yo me gusta más este, yo me gusta más el otro, yo soy de Pablo, yo soy de Polo, este tipo de cosas no es buena dentro de la Iglesia. En sexto lugar o en quinto, ya no sé por dónde voy, hay que resolver los problemas también de manera directa y creativa. Pero nunca el camino será la crítica y la queja. O sea, si tú tienes una necesidad, transmítela, pero nunca critiques y te quejes a espaldas de esa persona porque no se va a arreglar el problema. O sea, los problemas hay que resolverlos de manera directa, de manera creativa, pero nunca el camino será la crítica y la queja. Bien, para llegar a otro principio, para llegar a las necesidades espirituales y materiales de las personas, también tenemos que ser generosos para poder cubrir esas necesidades. No podemos decir, es que hay gente que tiene necesidad, pero luego no estar aportando económicamente a tu iglesia para que esa necesidad se pueda cubrir. Entonces, esto estaba demostrando que esta iglesia era tremendamente generosa y por esa razón, cuando se cambia la estructura, las viudas podían seguir siendo atendidas, pero también podía darse el caso que no eran atendidas porque no había recursos para atenderlas. Por lo tanto, si queremos cubrir las necesidades, tenemos que ser generosos y contribuir dentro de la iglesia donde estamos. La iglesia debe, organizarse y gobernarse de acuerdo a las necesidades del momento. Como decía, a veces pensamos que la estructura de 12 sirve para 500, no. No es lo mismo tener un niño que tener 4, ¿eh? Ya tienes que cambiar de coche. ¿O no? Y el piso ya se queda pequeño. Es lo mismo. No es lo mismo ser una parejita ahí recién casada que bien, que van llegando los niños y dicen, madre mía, ¿dónde nos metemos ahora? No es lo mismo. Entonces, lo mismo en la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que organizarse y gobernarse de acuerdo al momento en que la iglesia esté, ¿de acuerdo? Y ahora, los diáconos, en este texto no se habla de diáconos, eso vendría después. Se habla de servidores de las mesas. Luego se les da el título de diácono, la palabra no aparece en ese texto, pero son esos, son personas que van a servir a las necesidades prácticas de la iglesia. Pues los diáconos, entre comillas, surgen cuando la iglesia y las necesidades de la iglesia crecen. Antes no había necesidad de diáconos. Eso es como decir, bueno, vamos a comenzar una iglesia, necesitamos 12 responsables, 7 responsables de departamento, pero si somos 4, vamos a mantener una estructura, ¿me entendéis? Si cogemos alrededor de la mesa camilla, vamos a necesitar 10 ancianos, 20, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, esto es claro aquí, ¿no? Los diáconos surgen, no existían cuando las necesidades crecen. Antes no hay diáconos. Fue una decisión importante porque introdujeron un elemento que no existía antes, ¿de acuerdo? Pero lo hicieron. Ahora sí, y de ahí para adelante siguieron existiendo. El principio que encontramos en la Biblia es que debe haber en la iglesia gobierno y organización. O sea, hay personas que dicen, no, en la iglesia no hace falta ni líderes ni organización, el Espíritu nos moverá. Bueno, eso es aplazar un problema para un poco más adelante. Aquellos que están a favor de una organización, de una empresa sin dirección, sin responsable, bueno, está muy bonito, mira qué bien, pero hasta que aquello explote, o sea, además no es bíblico, ¿eh? No es bíblico. O sea, el principio bíblico es que en la iglesia tiene que haber gobierno y en la iglesia tiene que haber organización. Pero cada iglesia tiene la libertad de establecer la estructura, la organización y el gobierno que considere de acuerdo a su propia realidad. ¿Entendéis? El principio es que tiene que haber gobierno, pero no necesariamente tenemos que gobernarnos como la otra denominación o como la otra iglesia. Cada iglesia tiene la libertad. El principio bíblico es que el Señor establece apóstoles, establece diáconos, ¿me entendéis lo que quiero decir? Tiene que haber gobierno en la iglesia, pero la iglesia tiene la libertad de establecer, de acuerdo a sus necesidades, pues eso, la manera, la organización, la administración, cómo lo hacemos, los responsables, etcétera. Por lo tanto, eso es interesante y nosotros pensamos eso, ¿no? O sea, no, es que en la iglesia tal se gobierna así o hay no sé qué. Pues está bien, si eso cubre las necesidades, lo importante es que haya gobierno, que haya organización, que haya administración.
que se aborden los problemas de manera creativa, ¿me entendéis? Pero cada iglesia de acuerdo a sus necesidades y también de acuerdo a su momento, como digo, no es lo mismo que somos 5, no necesitamos ahí 20 responsables. O sea, al principio los apóstoles van asumiendo muchas, pero poco a poco se van desprendiendo de esas, porque ya la iglesia era distinta a la que comenzaron. Así que la iglesia también era flexible y se adaptaba a la situación. Las iglesias tienen que ser flexibles, ¿no? O sea, que a veces las tradiciones nos pueden. O sea, cambiar una silla de sitio, o las iglesias que tienen bancos, bueno, decir, vamos a quitar los bancos, vamos a poner sillas, ya eso es una decisión. ¿Me entendéis lo que entonces tenemos que ser flexibles con eso, no importa. Si la gente que va a estar 1 hora y media, 2 horas o 3 horas en una iglesia puede estar más cómoda, vamos, ¿me entendéis lo que porque la Biblia no dice, si dijera que tenemos que sentarnos en bancos de madera, cuanto más duros mejor, porque así mortificamos el cuerpo y la carne, pues tendríamos que hacer eso, pero como no lo dice. Lo que dice la Biblia es que tenemos que estar juntos, unidos y tal. A veces nos sentamos en el suelo, ¿me entendéis? La flexibilidad, siempre que no atentemos contra un principio fundamental y adaptarnos a la situación. Cuando eran 120, ¿dónde se reunían? En el aposento alto. Cuando son 5.000, ya no les vemos reunirse en el aposento alto. Ya les vemos reunirse en el templo, que tenía espacio para 20.000, muchos más, y les vemos reunirse en las casas, los grupos pequeños. ¿Veis cómo la iglesia es flexible? A medida que vamos creciendo, cambiamos nuestra estructura de reunión, ¿de acuerdo? Muy bien. Debemos adaptar, por lo tanto, nuestra estructura al crecimiento de la iglesia. Debemos hacer eso también. Y también, lo que decía antes, debemos entender que tiene que haber responsables, organización y administración en la iglesia, porque estamos posponiendo los problemas para más adelante. Y ahora, los líderes y los responsables, tanto pastores, tanto ancianos como diáconos, deben de escogerse en la iglesia de acuerdo a la madurez espiritual, no de acuerdo al gusto de las personas. Oye, este me cae muy bien, este amigo, No, buscad entre vosotros personas que tengan buen testimonio. ¿Tiene buen testimonio? Esté lleno del Espíritu Santo, es una persona madura. Hay evidencias de madurez espiritual en su vida, ¿de acuerdo? Es sabio. A ver si, porque es necesario, para tratar con gente y cubrir la necesidad de la gente, hace falta un mínimo de sabiduría. No vaya a ser que hay personas que no saben y lo que hacen es complicar las cosas. Y terminan unas viudas tirándose estas contra las otras. Hay la sabiduría para también saber manejar los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de reconocer personas, de nombrar personas, de buscar personas, prevalece, por encima de los dones espirituales, los frutos del Espíritu, o sea, las cualidades personales, la madurez, la llenura del Espíritu, el testimonio y también la sabiduría. Y también, en último lugar, tenemos que establecer prioridades en el ministerio pastoral y en todos los ámbitos. O sea, el pastor no puede estar haciendo todo. O sea, hay otras personas que tienen que ir a comprar la bombilla cuando se funde. Quiero decir, hay momentos en que sí, una persona puede hacer eso, pero a medida que la iglesia va creciendo, no podrá atender a todo y tampoco es bíblico que lo haga. ¿Entendéis? Entonces tenemos que liberar a los pastores, si tienen ese ministerio de predicar, para que hagan lo que saben hacer. Y otras personas se ocupen y quitemos peso de esto. Pero esto se aplica en todos los ámbitos. Si tú eres responsable de un ministerio, ¿de acuerdo? Tienes que buscar también gente dentro de tu propio ministerio, Guambalá, la estación, los Grimper, lo que sea, ¿de acuerdo? Que se ocupe de ciertas cosas para que tú puedas enfocarte en lo que es más importante dentro de ese ministerio, ¿me entendéis? ¿De acuerdo? Porque nosotros solos no podemos cubrir todas las necesidades. Y esos son los equipos. Los equipos son eso. No es que hay una persona y luego un equipo que luego, al final, la única persona, el responsable, tiene que tirar de todo, sino que ese equipo tiene que quitarle peso a ese responsable para que ese responsable pueda realizar. Eso es lo que vemos aquí. En todos los ámbitos del ministerio tiene que haber prioridades y hemos de establecer prioridades. Y si vemos que estamos haciendo algo que nos quita el tiempo, la atención de poder hacer algo en el que podríamos ser más efectivos, pues tenemos que buscar a alguien que se ocupe de eso como hicieron los apóstoles. Bien, pues hasta aquí llegó la cosa, pero creo que son principios que hablan también de la manera en que la Iglesia se organiza, en que la Iglesia funciona. Y quisiéramos, desde el principio de Parque Este, quisiéramos
parecernos a lo que vemos aquí en la iglesia de Jerusalén. Pues amén. Señor, te damos gracias por esta reflexión de hoy, por este pasaje, que también, Señor, nos enseña sobre cosas importantes y que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Señor, y te damos gracias porque podemos ver que tú siempre provees de soluciones, de maneras creativas a través de la obra de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a escuchar al Espíritu, sus sugerencias, su dirección, para poder hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y que pueda ser también aplicada y a nuestras realidades de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.